Jamás volvamos a creer en soluciones mágicas. ¿Sos creyente? Sí, muy profundamente. creyente. Sí, porque tenés necesidad de creer en algo más. Y si no, yo me hubiera muerto si no hubiera creído en Dios. Sí, creo en Dios. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Elijo creer. Una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. Informativa de esta jornada. Lo primero que quiero decir es perdón, porque estuve chusmeando comentarios de, no me acuerdo si el jueves o el miércoles, creo que del programa del jueves. A veces chusmeo lo que escriben por ahí y me indicaban que le había dicho a la calle Pou que era el presidente de Paraguay. Me fui a fijar, dije, nada, sí, ¿cómo puede ser? Y sí, le dije el presidente paraguayo al chabón. No, era uruguayo y no sé. O sea, ¿viste cuando decís algo con la convicción de que estás diciendo algo, pero estás diciendo otra cosa? Bueno, con la edad sucede así, quizás vos no lo sepas, porque sos muy joven. ¿De qué va la agenda informativa? Empieza a sesionar por estas horas la Cámara de Diputados a ver si el oficialismo consigue media sanción para la ley bases. Recordemos que en lo que lleva esta gestión de gobierno, a pesar de haber tenido sesiones extraordinarias en el verano por decisión del gobierno adentro del Congreso, no consiguió por el momento aprobar ningún proyecto. ¿Y de qué va esta nueva versión de la ley Ómnibus? Es una versión reducida, aunque no menos ambiciosa, del proyecto de ley titulado Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. ¿Por qué ahora el oficialismo cree que la va a aprobar? Porque en lugar de discutirla en comisión, se sentó en privado con algunos bloques llamados dialoguistas, como si los otros anduvieran con el arco y la flecha, y fue acordando algunos puntos. ¿Qué puntos? Y, por ejemplo, redujo el listado de empresas sujetas a privatización, pasó de más de 40 que iban a ser inicialmente a menos de 10, sacó el punto que decía que los trabajadores registrados no afiliados a un sindicato no debían aportar a las obras sociales, o sea, querían desfinanciar a las obras sociales, al final no. ¿Y cuáles son los ejes de este proyecto modificado? Las facultades especiales para el Poder Ejecutivo, privatizaciones, fin de la moratoria para jubilados y agrega una reforma laboral. ¿Cómo una reforma laboral? Claro, después de que la justicia suspendiera el capítulo de reforma laboral del mega DNU 70-2023, algunas de esas propuestas fueron sumadas a este proyecto de ley. ¿Qué propuestas? Fijar descuentos para quienes hagan paro, sacar a sanciones para los que no registraron empleados, extender el periodo de prueba de un trabajador. ¿Y no hay protesta por esto de las centrales obreras? Bueno, algunas protestas en las afueras del Congreso. El capítulo de facultades delegadas derivó, por ejemplo, en un paro de 3 días de ATE. Empezó esta medianoche en el SENASA. También hay advertencias desde la comunidad científica. Y nada más. Y además de la ley bases, en la sesión maratónica de hoy se trata el paquete fiscal con una nueva modificación del impuesto a las ganancias y el sindicato de aceiteros de Santa Fe paraliza las plantas justamente contra estos cambios. ¿Y qué pasa con la CGT? No, por ahora la CGT no se moviliza por esto. Igual el miércoles se va a movilizar y vamos a ver si habla de este tema. ¿Se va a aprobar este proyecto o no? Es probable que se apruebe hoy, que tenga media sanción, pero hay que ver si se arma algún lío en estas horas que finalmente cambie la ecuación. El asunto es ver si después de lograr media sanción en diputados avanza o se traba en el Senado. Fin. Eso es más o menos el resumen de lo que se está discutiendo ahora, que tiene muchos detalles. Van a escuchar que aparece un montón de gente hablando de cosas que nada tienen que ver con esto, porque son mucho más específicas sobre los puntos que abarca la ley, que, insisto, pretende, igual que la ley Ómnibus, abarcar un montón de temas. Decíamos privatizaciones, decíamos jubilaciones, hay situaciones con los sindicatos, en fin. Si se aprueba en general, va a haber que prestar atención a la votación en particular, porque hay diputados dispuestos a acompañar la media sanción en general. Por ejemplo, hoy hablaba con alguien de la UCR que decía, nos parece exagerado no votarla en general, como una sobreactuación, pero que pretenden rechazar algunos artículos específicos. Y hablando de la UCR, advirtió, en esto de que hay temas que no les mencionaba,
advirtió que este proyecto pone en riesgo el Banco Nacional de Datos Genéticos, ese banco que se usa para encontrar a los que fueron bebés apropiados en dictadura, que ahora son adultos y que a lo mejor ni siquiera tienen información sobre su identidad. Este es el comunicado que sacó la Unión Cívica Radical, que también vale decir, apoyó el dictamen en comisión. Entonces, ¿cómo sería? No logró en comisión presentar una objeción sobre esto, lo votó y después sacó un comunicado. No sé, está tan dividida la Unión Cívica Radical que también puede ser producto de la interna. Hace un rato, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo no se va a tocar el Banco Nacional de Datos Genéticos. Frente a un pedido del presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Rodrigo de Loredo, el gobierno tomó el compromiso de no avanzar ni en la modificación, ni en el cierre, ni de absolutamente nada en relación al Banco Nacional de Datos Genéticos. Tomamos el compromiso de aclararlo públicamente, así que como se han generado algunas dudas con respecto a esto en las últimas horas, bueno, ratificar que no está en los planes del gobierno tomar ninguna medida ni ninguna modificación y que el Banco Nacional de Datos Genéticos seguirá funcionando tal como lo viene haciendo hasta ahora. Bueno, listo. Anoche, Elisa Carrió anunció que la coalición cívica abandona el bloque Hacemos Coalición Federal, presidido por Miguel Ángel Pichetto. Está medio confuso porque ella dice el martes, entonces no se entiende si es después de la votación, si quiso decir el lunes o si está pensando en que como la votación finalmente va a ser el martes, está hablando del martes, bueno, no sé. Pero dijo en La Nación Más que se van. Lo que Milei eligió, finalmente, en esta caída al pragmatismo eligió la CGT de Moyano. Por eso nosotros, con todo el respeto y el cariño que le tenemos a Pichetto, el martes nos vamos del bloque. ¿Se van del bloque el martes? Nos vamos para mantener autonomía, porque nosotros con Moyano no podemos estar, pero tenemos una excelente relación. Ya se sabía que era un grupo solo administrativo, pero nos vamos. Pedimos mañana votación nominal, porque esto que está mandando Martín Menem es de una falta, es peor que la votación de los senadores, porque es de cara a la nación, es de cara al pueblo de la nación. Yo no voy a traicionar al campo, yo no voy a traicionar a las pymes, yo no voy a votar contra los pobres, porque ese es el contrato moral. Sarazaga dice, esto va contra el Evangelio, pero también va contra Isaías, también va contra todos los profetas que yo me los sé de memoria. Amos, el que me digan del Antiguo Testamento. Entonces están usando la religión y las fuerzas del cielo para algo que no tiene nada que ver con Dios. No, ahí no sé. Es un tema que no manejo, discúlpenme. Pero me parece cuando habla de lo de Moyano, puede ser que ahí ella encuentre un límite, iba a decir ideológico, pero quiero decir un poco de imagen, de no aparecer en el mismo universo de algo que apoya Moyano o los Moyano. Pero en definitiva lo que se estaba discutiendo ahí o lo que defendió Pichetto era que no se desfinanciara a las obras sociales, por supuesto con un vínculo estrecho, cercano, que Pichetto tiene con algunas autoridades de la CGT, pero en definitiva, bueno, compartiendo este reclamo que tenía la CGT, que también puede ser por eso que no se haya pronunciado tanto o tan fuerte sobre la ley bases, que insisto, veremos qué pasa en la movilización del miércoles. Pero Carrió se refiere también al RIGI, el régimen de incentivos para las grandes inversiones, uno de los artículos incluidos en este texto, que establece diferentes beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios, que lo que dice parte del empresariado y los sindicatos es que pone en desventaja a la industria nacional. Así hablaba Elisa Carrió. Dice, votemos a mano alzada para que nadie sepa que se votan este tipo de inversiones. Entonces yo puedo garantizar este tipo de inversiones en hidrógeno verde, pero acá yo estoy entregando el nuevo saqueo a la nación. Miren, esta matriz de saqueo va a terminar en una corrupción y va a haber una agencia donde se va a cobrar esto. Esto termina en corrupción porque terminó en los 90, porque la verdad es que esto va a ser, se van a apoderar ¿de qué? ¿De la parte productiva del país? No, de una nueva economía de exacción, como fue la de YPF, como es litio, cobre, oro.
Pero ¿qué le queda a la Argentina de esas exportaciones? Nada. Transó con la mafia. O sea, ya no es el libertario de su propio, de Roswell. Él, por un lado, grita a Roswell y por el otro lado pacta con lo peor de la mafia. Entonces yo para un nuevo saqueo, prefiero decirlo ahora. Mañana los diputados tienen que apretar, porque yo sé el futuro. Bueno, ella sabe el futuro, pero Miguel Ángel Pichetto respondió en Radio Mitre a esta decisión de Carrió de irse del espacio, en realidad retirar a la coalición cívica de Hacemos Coalición Federal, y está re triste, mira. Elisa dice Los que se va del bloque. Elisa Carrió son gente buena. ¿Cuántos son? Son 5 y son buena gente. Y además vamos a seguir conversando, tratando de conciliar posiciones. Y es una lástima, porque todos habíamos hecho un esfuerzo. Yo quiero mencionar tanto a Ferraro como en el caso también de Juan López. Han trabajado muy fuerte en tratar de acordar esta base de coincidencia para que la Argentina tenga instrumentos el gobierno para poder gobernar. Pero bueno, yo también entiendo que detrás de la decisión y por encima de lo personal están también la búsqueda de identidades propias. Me da muchísima ternura, como le dice, como bueno, hicimos todo lo que pudimos, no sé. Bueno, pero también en Radio Mitre habla de lo que dice Carrió, de la posición de Pichetto respecto de esta decisión de las obras sociales directamente vinculada a los Moyano, y contesta. No hay ninguna ley para Moyano, hay una ley laboral que plantea cambios fundamentalmente abordando la temática PYME. Me parece que si se analiza detenidamente el trabajo, y es producto del acuerdo posible que pudimos avanzar entre todos los bloques. No hay que olvidarse que acá también el bloque radical presentó una iniciativa. Si se refiere al artículo del bloqueo, que establece una pena, bloqueo que es un delito, y bueno, hay que tratarlo en el marco de la reforma del Código Penal, incorporar esa figura como delito en el marco del Código Penal. No podía ir de ninguna manera en la ley laboral. Bueno, esto lo veían con Jairo Strachia en Radio Con Vos. Lo que pasa es que dentro de Hacemos Coalición Federal viene habiendo los más, no sé cómo llamarles, progres, que tienen una posición más parecida a los que votan en la izquierda o a Unión por la Patria, si querés, en muchos casos. Y están los de una posición más cercana al gobierno, o llamémosle como le gusta llamarlo a ellos, más dialoguista. Entonces, la coalición cívica se va del bloque y algunos de los que quedan adentro van a votar de diferentes formas, justamente como viene ocurriendo y en función de esto que les decía. Esta mañana la diputada socialista Mónica Fein adelantó que ella y 3 diputados más no van a acompañar la ley bases. En general el bloque va a acompañar la ley bases, pero en nuestro caso, con Esteban Paulón socialista, con Nati de la Sota y con Margarita Stolbizer, hemos presentado una propuesta diferente, un dictamen diferente, porque entendemos que estamos en emergencia, pero queremos que estas emergencias se resuelvan con equilibrio de poderes y entre el Ejecutivo y el Congreso, y también con equilibrio en la distribución de la carga que este país necesita para salir de esta crisis. Es decir, que no sean los jubilados, los que menos tienen, las pequeñas y medianas empresas, los que paguen este desequilibrio que nos han dejado, y en ese sentido vamos a plantear nuestro dictamen y no acompañar la ley bases que nos está planteando el Ejecutivo. Bueno, que insisto, es un poco como vienen votando y como se vienen pronunciando desde que empezó esta gestión. Sobre esto habló, entre otras cosas, la expresidenta Cristina Fernández. En realidad posteó sobre este asunto las facultades delegadas, la declaración de emergencia que incluye esta nueva ley bases, re largo. Puso mañana se va a tratar en la Cámara de Diputados. Bueno, todo eso ya lo sabemos. Y dice... autoriza al Poder Ejecutivo por razones de emergencia a rescindir o modificar los contratos de obra pública que hayan sido celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023, pero quedan expresamente excluidos del régimen establecido en esta ley los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización autorizados. Adivina que también aquellos contratos que se hayan suscrito en el marco de regímenes de promoción de actividades, programas de estímulo a las inversiones o a la producción. O sea, concluye Cristina,
faculta al presidente a dejar sin efecto 2.308 obras públicas paralizadas en todo el país, de las cuales 119 son universidades nacionales, pero le prohíbe revisar los contratos dolarizados de generación de energía renovable, térmica e hídrica, causa principal del aumento astronómico en las tarifas eléctricas, como demostramos ayer en nuestra charla en Quilmes. Ahora vamos a eso. No es una buena decisión atarle las manos al presidente en una cuestión tan delicada y que impacta tan negativamente en todas las actividades de la vida cotidiana, industriales, comerciales, clubes de barrio, universidades y sobre todo en los bolsillos exhaustos de los argentinos. Y además de no ser una buena decisión, resulta incoherente con la declaración de emergencia en materia de energía establecida en el artículo 1 de la referida ley. El peronismo, la coalición cívica, la izquierda, parte del radicalismo, como decíamos recién, una partecita de Hacemos Coalición Federal, en contra de la ley bases. Se pueden dar algunas alianzas inesperadas y de esto estuvo hablando también el Cuervo Larroque en Radio Con Vos. Efectivamente hay una reconfiguración y tiene que haber una reestructuración de los acuerdos políticos o de los posicionamientos políticos, como decía recién. Prepárate para, en un momento, un abrazo con el compañero Martín Lustó, un abrazo con el compañero Horacio Rodríguez Larreta, si es que todo se empieza a definir. Pero yo lo vengo diciendo, yo en este contexto, cuando veo a alguien de la política, si me cruzo por la calle a un radical, uno del PRO que obviamente está en tensión con esta política agresiva de Milei, pero por supuesto que le tengo que dar un abrazo, por supuesto. Del PRO está más difícil. Por supuesto. Encontrar... No, pero también pero también ellos están en una crisis. Están en una crisis y por supuesto que son procesos que se van desenvolviendo con el tiempo. Por eso tampoco, dejemos madurar las cosas. Sabemos todos desde ya que el tiempo corre y la gente padece, pero también creo que debemos tener un timing justo para tratar de generar más dudas en los sectores que estuvieron en posturas distantes, si se quiere, al conjunto del pueblo y poder traerlos para este lado, o no sé si es este lado, o ir a algún lado todos. Por ahí tiene que ir usted de un lado. Claro. Ahí le advertía Nico Fiorentino al ministro de Desarrollo de la Comunidad. Hubo algunos cruces de bonaerense. Hubo algunos cruces en el Congreso de estos días y podríamos ya establecer que hay un clásico, que es la diputada libertaria Lilia Lemoine contra el bloque del Frente de Izquierda y viceversa, ¿no? Hace unos días los acusó de odiar a los ricos, de odiar a los empresarios, y Miriam Bregman le dijo sí, la verdad que sí. Después de escuchar a mis compañeros diputados de la izquierda, reafirmo la idea de que definitivamente odian a los ricos. En base a los... Exactamente. Sí, lo dicen y se alegran y tratan a los empresarios como si fueran delincuentes y como si el empresario no fuera un trabajador. Bueno, para la izquierda que se ríe alegremente, la izquierda argentina es la que peor representa a los trabajadores, por eso no pasan del 2%. Se arrogan en este recinto la representación de los trabajadores y no pasan del 2%. Bueno, fete. Lilia, que igual tuvo también un ida y vuelta, hablando de los diputados de izquierda, con el jujeño Alejandro Vilca. La izquierda no representa a los trabajadores y a los pobres, por eso no pasan del 2%. La izquierda simplemente odia a los ricos y no sé cómo desde un lugar de odio se puede construir. En mi provincia sacamos el 25% la izquierda. Yo soy obrero de la recolección de residuos. Yo corría detrás de un camión levantando la basura. Quizá alguno de esos que se dicen libertarios les moleste esto, ¿no? De que la clase trabajadora empiece a tener un rol importante en la vida, ¿no? Y más contra un gobierno que está descargando un gran ajuste, ¿no?, sobre la espalda del pueblo trabajador. No es que nosotros combatimos individualmente a los empresarios, a los ricos. Quiero hacer mía las palabras de los mártires de Chicago. Nosotros combatimos un sistema social y sus privilegios que ha creado explotación y opresión, pero también a un sistema donde nos gobierna una minoría y oprime a las mayorías. No es que la izquierda se cree que es representante del conjunto de la clase trabajadora. Somos parte de la clase trabajadora. Claro. Vamos a ver quiénes son y cuántos quienes se junten en la movilización del Día del Trabajador, la Trabajadora, el trabajo el miércoles.
por supuesto como epicentro en Plaza de Mayo, pero en todo el país. El diputado nacional y líder sindical, hablando de la CGT, Sergio Palazzo, dice que el radicalismo, en realidad esa parte encabezada por Rodrigo de Loredo, el jefe del bloque radical en diputados, proponía una reforma laboral. Es recontracierto que iba todavía más a fondo que la que finalmente se negoció con el gobierno. Esto lo dice en el programa de Lautaro Maislin. Sabes que a mí me decían desde el oficialismo, alguien que está en el gobierno, que el problema que había surgido es que quería ir más a fondo el radicalismo que el propio gobierno. ¿Cómo estás viviendo el rol? En materia laboral es cierto. Sí. En materia laboral es cierto. El dictamen, el proyecto que presenta el diputado Di Loredo, el presidente del bloque, decididamente aniquilaba el derecho de huelga, decididamente aniquilaba las organizaciones sindicales. Llamativamente, el 14b de la Constitución que consagra el derecho de huelga fue creación de la Unión Cívica Radical en la Constituyente del 57 y principalmente un dirigente sindical del radicalismo que fue Crisólogo Larralde. Y ahora resulta ser que el presidente del bloque planteaba virtualmente la eliminación porque imponía una serie de actividades como esenciales, teniendo que brindar un % de la prestación, y creaba prácticamente a todas las actividades comerciales y sindicales como actividades trascendentales, tenían que garantizar el 50% de la prestación laboral, con lo cual se terminó el derecho de huelga. Bueno, de hecho se iba a declarar servicio esencial a la educación y esa parte también quedó afuera. El masismo y el radicalismo, llamémosle línea Lustó, que es la otra, que no es la de Loredo, igual Lustó es senador, pero venían pidiendo que se excluyera del blanqueo de este proyecto de ley, en realidad de esto que está incluido del blanqueo de capitales, a los contratistas del Estado. Y habló sobre esto Guillermo Michel, exdirector general de aduanas, trabajando todavía en el espacio de Sergio Massa, habló en IP Noticias. Está bien que los funcionarios no blanqueen, después discutamos, yo creo que un plazo razonable sería de 10 años, yo estoy de acuerdo con eso, o tal vez más, pero también creo que hay que introducir la discusión de si los concesionarios del Estado pueden blanquear o no. Acá no están excluidos. Entonces, la corrupción es una sola, tanto del privado como del funcionario público, con lo cual hemos visto muchos casos de corrupción de empresas privadas, no solo con el Estado, sino entre privados. Hay una causa muy importante ahora de una empresa de seguridad sueca que hizo una denuncia de compliance, que lo lleva la jueza Arroyo Salgado, donde hay una empresa concesionaria del Estado denunciada, con lo cual también tenemos que poner la lupa sobre eso y ver si corresponde permitir a los privados, cuyo único ingreso es con contrato del Estado, que puedan blanquear o no. Y a esta hora hay quórum para la sesión en diputados. Arrancó entonces la sesión en el Congreso. Si quieren chusmeamos un poco en qué anda la cosa por ahí. A ver si igual va a ser una sesión requete hiper larga. Por eso les digo que puede pasar cualquier cosa en el medio. A ver qué onda. 35 y 36 del reglamento de la Honorable Cámara. ¿De qué? El presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve. Artículo primero. Citar a los diputados para el día lunes 29 de abril de 2024 a 12 horas a fin de considerar los siguientes expedientes. Bueno, ¿de qué se va a tratar la cuestión de hoy? Decíamos ley, bases y paquete fiscal. En el medio, vamos a ver qué pasa en el medio mañana, no sé. Porque recordemos que Unión por la Patria dice extendámosla y tratamos de paso el DNU. Recordemos que le falta al DNU tratarse en diputados, que es la única posibilidad que hay legislativa de rechazarlo. Ya lo rechazó el Senado. Si lo rechaza de diputados deja de funcionar, si no sigue vigente. Y vamos a ver entonces cómo avanza, pero les decía, va a ser hiper larga esta sesión, de cualquier forma va a ser hiper larga, y entonces en el medio pueden pasar cosas, ¿no? Arranca con todos los votos resueltos y en el medio pasan cosas. El sábado se cumplieron 21 años de las elecciones presidenciales de 2003, cuando Néstor Kirchner salió segundo y terminó asumiendo con poca legitimidad porque Carlos Menem se bajó del balotaje, seguramente con la idea de que iba a perder. La expresidenta Cristina Fernández estuvo junto a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, que la había invitado, en la inauguración del microestadio presidente Néstor Kirchner. También
fue curioso que, bueno, ella había advertido durante la semana que primero había dicho que no a esa invitación y después de ver la cadena nacional del presidente el lunes dijo que sí porque quería hablar de algunas cosas que había mencionado el presidente, sobre todo esta idea de superávit, ahora nos metemos con eso. Pero también Quilmes es un territorio para considerar en la política, no sé, en la rosca, porque además de estar dentro de la provincia de Buenos Aires, es un territorio gobernado por una integrante de la Cámpora y que alguien que ha señalado al gobernador Axel Kicillof últimamente en sus declaraciones. Vamos a ver un poquito de la cobertura que hizo Hernán Nucera para Futurock con declaraciones de distintos dirigentes. Escuchemos especialmente lo que dice Pablo Zurro, intendente de Peguajo. Buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién soy. O sea, ¿lo ves como un evento que puede llegar a traer esperanza? Ojalá que sí, pero en general creo que es un sentimiento con el que nos tenemos que volver a encontrar, la esperanza, porque para algo elegimos la militancia política. ¿Se llega al 25 unido? Eso. Sí, siempre, pero con mucho entusiasmo y con ganas de escuchar a la compañera. Nos llena el alma. El peronismo está unido, no hay diferencias. Yo creo que el problema que tenemos nosotros no es el peronismo, el problema que tenemos es quien nos está gobernando. Se tiró al precipicio la gente, pero se equivocó porque veníamos de un gobierno desastroso de Macri y de un p***tudo como Alberto Fernández. No, ¿qué le decimos fuerte, a los en otros serio. peronismos? Al cordobés, a los tucumanos, todos adentro. Yayola, adentro, dejate boludear con Córdoba. ¿Voy a decir que estás deconstruido? Le decís a Pablo Zurro. Pablo Zurro. Bueno, vino con todo. Un chiste interno, sí, vino con todo, vino con su remera, vino a bancar a Cristina, como todos y como todas. Yo siempre espero de Cristina escuchar palabras que son clarificadoras para después pensar la práctica política. ¿Se llega al 25 unidos? Al 25, sí, claro, por supuesto. ¿O tenés alguna duda? Estamos apretados acá, ¿eh? Sí, tendría que haber sido un River y vamos a llenar más todavía. En el fuego de un infierno precoz y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién soy. ¿El 25 por el aniversario del gobierno o el 25 por el Pacto de Mayo? No sé por qué pensaba en Ah, el 2025. Pero que es una cantidad de tiempo que mira. No sé qué han contestado. Cuando todos me escuchaban el 25, no sé qué, pensando en qué contestaban. Bueno, Cristina Fernández entrando al acto se cruza en C5N con Lautaro Maislin. Cristina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, sensaciones de lo que va a ser este acto y en una fecha tan importante. Sensaciones un montón. Imagínate que hace 21 años estaba en Río Gallegos con él, festejando haber salido segundos. No hasta ahora, ¿eh? Todavía faltaba. Faltaba como a las 10 de la noche más o menos que dieron los resultados y que nos dijeron que salíamos segundo, bueno, y que entrábamos obviamente al balotaje. Sí, fuerte. Y además agradecerle acá a la intendenta que bueno, que nos homenajea, creo que a todos los que lo queremos mucho y lo que hicimos tanto a Néstor. Y bueno, nada, contentos y con ganas de reflexionar también, ¿no? Porque a veces uno siente como que han pasado 21 años y la Argentina, como en el juego de la Oca, ¡pum!, retrocede hasta llegar al punto de partida, ¿no? Pero bueno, con esas cosas vamos a hablar un poquito con todos y todas. Quizás ahí era la autocrítica, quizás, pero no sé, la deslizó. Después habló bastante hasta que empezó el frío, dijo, bueno, ya está haciendo mucho frío, otro día nos encontramos en un lugar cerrado, pero le pasó factura a, no sé cómo resumirlo, los gorilas. Cuando Néstor llegó a la presidencia, era tal la misiadura de este país que nadie tenía prepaga. Tenían prepaga lo que tenían guita nada más. Al 2011 ya había pelechado mucha clase media y pudieron contratar la prepaga. Después se olvidan y se hacen antiperonistas, antikirchneristas, pero no importa. No importa, los queremos igual. Los vamos a querer siempre. No sé si se hacen antiperonistas, yo qué sé. Y la expresidenta cuestionó el superávit que el gobierno festejó la semana pasada. Dice que no cree en esto de la derecha y la izquierda y se pronuncia así. Sinceramente no creo en esto de la derecha, la izquierda. En la Argentina nunca se pudo explicar la realidad ni desde la derecha ni desde la izquierda. Son categorías de pensamiento
ajenas a nuestra historia, ajenas a la realidad, provienen de los países dominantes, de los colonizadores o los colonizados, así que difícilmente uno pueda desentrañar desde las mismas categorías de pensamiento lo que nos pasa. Pero la verdad que cuando escuché, por ejemplo, congratularse por el déficit público, por el superávit público del primer trimestre y resulta que no pagaste el CAMESA, la energía, no pagaste las obras públicas, no pagaste lo que le debes a las provincias, no pagaste lo que le debes a las universidades. Es como ustedes en su casa, después de no haber pagado la luz, el gas, el agua, las expensas, el alquiler, la señora que trabaje, la niñera, digan, tengo un superávit. No, hermano, no tenés superávit. No es cierto. No es cierto. Mirá todo lo que debés. ¿Superávit de dónde? No tenés superávit. Hay otras miradas de economistas que entienden que el superávit conseguido en estos 3 primeros meses de gobierno no se basa solamente en esta especie de ahorros o deudas o no sé cómo llamarle, pero en todo caso uno podría preguntarse cuánto va a durar este superávit y para qué serviría este superávit si finalmente no dura. En línea con esto, al otro día el presidente admite que los pagos a CAMESA se van a hacer a mitad de año. Y entonces uno podría pensar, ¿para qué? Para tener este festejo de que hay superávit, pero un ratito. Bueno, esto decía en Radio Rivadavia Javier Milei. Nosotros a lo largo, digamos, de lo que son los primeros 5 meses del año, nosotros estamos generando mucho superávit financiero para, digamos, compensar lo que va a ser el aumento en las partidas por el pago de CAMESA y lo que va a ser el pago de los aguinaldos. Entonces, cuando vengan esos números, van a ser, digamos, operativamente vamos a quedar en déficit, pero con todo lo acumulado antes, las cuentas, digamos, siguen equilibradas, que es lo que importa, que el acumulado quede equilibrado. Vamos a ver, pero de todas formas, es un poco el mismo razonamiento que veníamos haciendo respecto de la inflación. Si la inflación baja, pero los salarios bajan todavía más porcentualmente, entonces no necesariamente es una buena noticia. No está ordenando ninguna cuenta que baje la inflación porque hay más pobres entonces. Y si hay más pobres, no quiere decir que al país le está yendo mejor. Entonces vamos a ver qué significa que haya superávit y cuánto puede durar. Pero dice la expresidenta que evidentemente no era lo que le criticaban una cuestión de modales, sino del fondo de la cuestión. ¿Cuántas veces escucharon allá? Estoy hablando hasta el 2019, ¿no? ¿Cuántas veces escucharon de los contrarios a nosotros siempre, pero en nuestras propias filas había permeado esto de los modales de Cristina? La intensidad de Cristina, o sea que había que, en fin, los modales, o los destratos, o no sé qué otras cosas más. Bueno, convendrán que después de este presidente soy la condesa María Eugenia de Chikov, ¿no? Pues, no me jodan más con esto. La verdad que no eran los modales. Bueno, a pura reivindicación finalmente Cristina Fernández sobre su gestión y lo que dice es que este gobierno, algo que están repitiendo muchos especialistas, no solamente contrarios a la mirada de este gobierno, sino también, vamos a decirle algo así como los propios, el gobierno por ahora no parece tener un plan de estabilización. Y hubo un plan que es lo que le falta a este gobierno, por más que el presidente se enoje y haga caritas y burlitas y todas esas cosas, no tiene plan de estabilización. Mire cómo se lo digo, no tiene plan de estabilización. Que sí lo tuvo el gobierno anterior, que fue la convertibilidad. Una convertibilidad sostenida, además, por la venta del patrimonio nacional y por el endeudamiento. ¿Y por qué los economistas insisten tanto en el... Tienen razón.
porque Alfonsín también lo tuvo. El plan Austral fue un plan de estabilización, duró poco, pero dato, la inflación iba al 20, miren que iba al 1 y hace unos cálculos que no sé, termina uno no sé dónde, bueno, la realidad es que en 1985, junio de 1985, la inflación estaba en 2 dígitos entre el 25 y el 30%. Salió el plan el plan Austral, que hubo desagio, cambio de moneda y demás, y la inflación al mes siguiente fue 1 dígito. Porque un plan de estabilización no es solamente una cuestión técnica, es una cuestión profundamente política y social. Los agentes económicos, los consumidores, los empresarios, la sociedad tiene que creer en eso para que tenga efectividad. Este no lo tienes, solamente un plan de ajuste. También habló sobre las internas a cielo abierto, por lo que venimos viendo dentro del peronismo. He escuchado lecturas diversas durante el fin de semana. Los que dicen que lo que dijo ordenó, los que dicen que agudizó el problema porque le dio mucho lugar a la cámpora sin mencionar ni una vez al gobernador bonaerense Axel Kicillof, que había modificado el horario del acto que tenía el sábado para asistir al discurso de Cristina Fernández. En fin, tantas lecturas como seres, me parece. Y el gobernador estuvo sentado en primera fila, pero no compartió el escenario con la expresidenta como sí lo hicieron Máximo Kirchner y Guado de Pedro cuando terminó el discurso y dijo Cristina Fernández sobre la interna. Porque los dirigentes y los militantes tienen que estar preparados. No podemos salir más a la Bartola o ir a un canal de televisión a putear a otro compañero. Cuando vayan a los canales de televisión o a la radio, vayan a hablar de estas cosas que son las que le interesan a la gente. ¿Por qué me llega la factura tan alta? ¿Qué corno le importa lo que vos pensás de Juan, de Pedro, de José? El momento más contundente quizás contra este gobierno, a lo mejor incluso el más viralizado, fue este. Muy segura de mí misma, tan segura como era él, que no se preocuparan, que nosotros íbamos a tener no legitimidad de origen porque teníamos apenas el 22% de los votos, pero íbamos a construir legitimidad en la gestión defendiendo los intereses de la sociedad y haciéndonos cargo de las cosas que había que hacer. Porque, hermano, hermana, te puede haber votado el 60% de los votos, pero si después cuando sos gobierno la gente se caga de hambre, pierde el trabajo, aumenta la desocupación, no puede llegar a fin de mes, ¿de qué sirve? Bueno, y esta parte parece que lo hizo saltar, hablar al presidente Javier Milei, que contestó en Twitter sobre este asunto. La gente se caga de hambre porque ustedes durante décadas defendieron un modelo que se basaba en gastar sin límites y falsificar dinero para tapar el agujero. El resultado es un país destruido con 60% de pobres. Ojo, porque 60%, todavía no sabemos cuánto dejó el gobierno de Alberto porque se conoce la pobreza 6 meses después, pero 60% sería un salto exorbitante respecto de la última cifra, con lo cual si el gobierno contempla que hay un 60% es porque hay un porcentaje importante que le toca dentro de todo esto. ¿De qué sirve lo que estamos haciendo? Sirve para reconstruir el país que ustedes destruyeron. Ojo, porque también si después conocemos que la cifra efectivamente ahora está en 60% cuando llegue el momento, también es para pensar que es el salto más grande de la pobreza, del aumento de la pobreza en las últimas gestiones. Para que tengamos este dato dando vueltas y ya veremos. Y otra cosa que quería decir sobre la legitimidad ya se me olvidó. No sé, bueno, cuando venga te la cuento. Pero también el presidente de la Nación compartió un chiste de Nick y dijo, porque se está sometiendo al pueblo argentino a un sufrimiento inútil. No sabemos si se está refiriendo al ajuste o a cada vez que habla ella. Ah, eso te quería decir, que hay algo que en el discurso presidencial que podemos observar cada vez que se junta gente para protestar contra el gobierno considera que gana, que le viene bien. Se junta poca gente en esa movilización, el gobierno considera que le viene bien. Se junta nadie, el gobierno considera que le viene bien. Se juntan votantes de este gobierno, el gobierno considera que le viene... Bueno, evidentemente hay una lectura un poco manipulada de todos los actos, porque no puede ser que todos le vengan bien. Está bien, es un relato y cada uno hace lo que... Pero digo para que tengamos en cuenta porque
el gobierno considera que la marcha multitudinaria la semana pasada le vino bien, que si no se hubiera juntado tanta gente le venía bien. Bueno, así. Y después, al aire de Radio Rivadavia, dijo el presidente que le encantaría medirse electoralmente con Cristina Fernández. ¿Le gustaría enfrentar a Cristina? Usted enfrentó a Massa. Sí, sería maravilloso. Enfrentar a Cristina sería maravilloso. Imagina un 2027 frente a Cristina. Sería divertidísimo. Sería ponerle el fin a la historia más negra de la Argentina, después de la dictadura. ¡Opa, Lala! ¿Qué pacho? Después de la dictadura dijo. O sea, la más negra fue ¡opa, Lala! Bueno, decíamos que... ¿Sabes a quién no le gusta esto, no? Decíamos que el sábado el gobernador bonaerense Axel Kicillof tuvo su acto antes del de Cristina Fernández. Estuvo junto al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Inauguraron, ahí está, el Centro Cultural Kirchner. Todo se llamó Kirchner este fin de semana. Ubicado dentro de una nueva urbanización del barrio Maciel. Y habló de actualizar los proyectos del expresidente Néstor Kirchner. Podemos recordar la historia, podemos homenajear a quienes la hicieron y a quienes hicieron grande este país, pero para honrarla hay que tener la voluntad, la vocación y la audacia como la de Néstor para actualizar y realizar esos proyectos, ponerlos hoy y al día. Tenemos enfrente nuestro uno de los gobiernos neoliberales de derecha más retrógrada que se haya gestado en nuestro país, que se haya gestado en nuestro continente. Y creo que lo último que tenemos que hacer es confundirnos, es distraernos. Y en ese marco le habló a la oposición para que rechace la ley bases que ya empezó a tratarse en diputados. En el Congreso Nacional, en una versión reducida, llevar adelante los sueños de transformación regresiva de nuestro país. Miren, compañeros y compañeras, no nos confundamos. Los dirigentes políticos que están sentados en la banca del Congreso, que algunos se dicen oposición, tienen que hacer lo que demanda la democracia, defender los intereses del pueblo. Esa ley no tiene un solo artículo en favor del pueblo. Privatizaciones, desregulaciones, entrega, no tiene un solo artículo en favor de los intereses de la provincia de Buenos Aires. Esa ley ómnibus, minibús o como la llamen, no puede pasar el Congreso. Hay un universo en el Congreso, sobre todo, o sea, sacando el PRO y sacando la izquierda, hay un universo de diputados y senadores que está un poco incómodo con la situación, que es que quieren ser oposición y están en contra de determinados proyectos o propuestas de este gobierno, pero no quieren quedar pegadas a la posición del peronismo o del kirchnerismo, porque puede ser una exageración, una sobreactuación, una ridiculez, una paranoia, lo que sea, pero es cierto que después hay algunos medios o algunos universos que levantan ese episodio como fuiste y votaste con el kirchnerismo. Entonces parece que los dos universos son mancha y ese universo del medio está pensando o está viendo dónde queda menos manchado. Si un poquito más cerca del gobierno, un poquito más cerca del kirchnerismo. Y el debate está un poquito ahí. Y alguien que hace rato está en la vereda de enfrente de la Cámpora y no para de hacerlo visible, acercándose primero a Alberto Fernández, ahora a Axel Kicillof, no necesariamente por una cuestión ideológica, sino por oposición, por ese enojo con la Cámpora, es Fernando Grey, intendente de Esteban Echeverría, que después del discurso de Cristina Fernández se pronunció en contra de lo que dijo la expresidenta y dijo otra vez sopa y lo mostró así. O sea, la imagen, todo se produjo. Después dijo que la sopa no la había producido mucho que esas que la instantánea. ¿Cómo está viendo la economía el presidente de la Nación? Según él, los salarios le están ganando a la inflación.
Primero, ¿cuándo cree que va a estar la famosa B corta, la recuperación? ¿Cuándo realmente vamos a sentir los argentinos una recuperación en el bolsillo? ¿Y cuándo el salario le va a empezar a ganar a la inflación y se van a empezar a recuperar? Pero ya, digamos, de hecho, los últimos datos están manifestando esto de que los salarios le vienen ganando a la inflación, y además con una inflación en baja. Por lo tanto, esa recomposición ya está empezando a tomar curso. Fue de manera leve en el último mes y ahora se va a empezar a sentir de manera más ostensible. Claro. Por lo tanto, eso, de hecho, Ignacio, a vuelta el crédito hipotecario, o sea, esa es la mejor muestra de que la gente le está empezando a ir mejor y que todo el mundo ve que le va mejor, es así. Hagamos algunas cuentas en torno a esto. O sea, ¿por qué Milei dice que esto se está revirtiendo? Bueno, primero porque siempre se basa un poquito en la realidad y otro poquito en la fantasía. Después en la proporción vos podés hacer el análisis que quieras. Pero vamos a las cuentas. Lo dice porque se conoció la semana pasada el índice salarial que da el INDEC, en este caso sobre los salarios de febrero, porque viene así de rezagado. Y este índice dice que en febrero los salarios en promedio cerraron 13,3% arriba. Esto pensando los salarios en líneas generales. Y si consideramos que en febrero hubo 13,2% de inflación, apenitas le ganaron. Podemos decir, le empataron. Bueno, lo que pasa es que es una cuenta tramposa porque primero que ya venían perdiendo y no recuperan. Entonces, aún si empatan un mes, como ya venían perdiendo, no recuperan. Pero les voy a dar un detalle un poquito mayor. Los salarios registrados, es decir, los salarios mejor ubicados de todo el espectro, tuvieron en febrero una suba del 14%. Por eso se habla en promedio de los salarios en general. Bueno, los salarios registrados tuvieron una suba de 14 contra 13,2 de inflación, o sea, bien. Pero si contamos cómo están esos salarios respecto de hace un año, vemos que están 13% abajo que en febrero de hace un año, en febrero de 2023. Y si vemos cuándo perdieron el mayor porcentaje de ese 13% que perdieron, vemos que en el primer trimestre de este gobierno, diciembre, enero, febrero, me puedes decir un poquito, Alberto Fernández, sí, diciembre, enero, febrero, los salarios registrados perdieron un 11,6%. O sea que en un año los salarios registrados perdieron un 13% y la mayor parte de eso lo perdieron en los primeros meses de este gobierno. De ahí para abajo, si pensamos en los trabajadores estatales o los no registrados, por supuesto, muchísimo peor. Los que sí parece que están cobrando bien, finalmente, y nos alegramos muchísimo porque nosotros queremos que todos ganen bien. Y si alguien gana bien, lo vamos a festejar. ¿O no era así? Son los miembros del directorio de YPF que el viernes, vamos todavía, se subieron los sueldos de sus directores, iban a cobrar con apoyo del gobierno, o sea, con la firma, el ok del gobierno, 70 millones de pesos por mes. $70.000 por mes. Re bien, hermano. La verdad que la mejor paritaria. Felicitaciones para vos. 388% la suba de estos sueldos. La Asamblea de Accionistas aprobó este aumento con la venia de los directores que llegan desde el Poder Ejecutivo, entre ellos el jefe de gabinete Nicolás Pose, 70 millones por mes. Excelente. Entonces, el jefe de gabinete, que fue designado por el Ejecutivo Nacional como directivo de YPF porque está en representación del Estado, recordemos que el Estado tiene el 51% de las acciones de YPF, gana con este cargo adicional 17 veces más que el presidente de la Nación. Capo. También Milei dijo en La Nación Más que la obra pública destruye puestos de trabajo porque dio estas notas, ¿no? Radio Rivadavia, La Nación Más, no sé si me está faltando algo más, pero todo esto el domingo a la mañana. No creemos que sea necesario que la obra pública, las obras grandes de infraestructura tenga que ser hecha por el Estado. Sí. Creemos que la puede hacer el privado. De hecho, es falso que además el Estado cree puestos de trabajo con la obra pública, porque para generar obra pública usted la tiene que pagar, se paga con impuestos. Y si usted lo paga con impuestos, quiere decir que se lo está sacando del bolsillo al pagador de impuestos. Eso significa que usted está destruyendo puestos de trabajo en otro lugar de la economía donde la gente quería poner la plata ahí. Lo que más me destruye de los que tienen la posibilidad de entrevistar a Milei es que todo el tiempo, como puedes no decir nada,
y escuchás la respuesta, ni idea, y después preguntás lo que quieras, pero todo el tiempo le dicen que sí, me destruye, realmente me deja muy destrozada. Siguiendo con las réplicas, las respuestas a Cristina Fernández, en la radio también el presidente de la Nación admite que su plan económico trae finalmente un aumento del desempleo. Se da esta paradoja de que usted tiene hoy trabajadores formales que son pobres, claro. y la única forma en la cual se sostiene el empleo es básicamente destruyendo los salarios reales con una continua aceleración Está inflacionaria. acelerado el audio. Es decir, que eso es mejor que... O sea, el presidente habla así, pero más o menos. Digamos, que es un círculo vicioso, es mejor que sincerar las variables. Claro, no le gusta ese sinceramiento a Cristina porque aparece el desempleo. Y entonces ahí tiene que entender que justamente las reformas que siempre se piden, que son las reformas del mercado laboral, digamos, justamente tienen sentido para evitar ese problema. Disculpe, el presidente de la Nación, solo le hago esto a mi mamá, pero porque deja muchos baches en el medio y entonces viene bien acelerarlo, mami, te mando un beso. ¿Y los empresarios cómo la ven? En diálogo con The Economist, el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, sostuvo que la economía argentina es muy linda la metáfora, realmente no es lo contrario del fin de la metáfora, porque dijo que la economía argentina es como un deportista que supo ser el mejor del mundo, hasta ahí lo más bien, pero que hoy está obeso, es adicto a las drogas, tiene cáncer, SIDA y es alcohólico. Bueno, eso dijo Marcos. Contestó también a toda esta situación y a las decisiones que toma el gobierno en torno a los grandes empresarios del país y dijo esto, ya dije quién no, la expresidenta Cristina Fernández. Fíjense, Mercado Libre, ¿no? Beneficios fiscales. No, de vuelta. Nadie silba. Por el régimen de economía del conocimiento en el 2023, Mercado Libre es la empresa más importante de la República Argentina y su titular es el hombre más rico de la República Argentina. Tuvo una exención impositiva por economía del conocimiento de 42 millones en seguridad social, que son los aportes para financiar a los jubilados, de 67 millones y un descuento de 103 millones de dólares. Con esos 103 millones de dólares nos sobra para cubrir todos los gastos de funcionamiento de las universidades argentinas y de los hospitales. Mercado Libre tiene el 59% de sus empleados egresados de universidades públicas. ¿Saben quién mandó al legislativo y se sancionó el primer régimen de promociones fiscales con exenciones impositivas en materia de seguridad social y en materia de impuestos a las ganancias? Néstor Kirchner, 2007. El empresario más rico de la Argentina tenga estas exenciones. Estuvo bien para promover, porque la promoción fiscal es eso, promueve, como vos promovés a un chico, pero el chico cuando cumple la mayoría de edad se tiene que arreglar solo. Y estas son empresas que afortunadamente para ellos y para todos los argentinos han cumplido la mayoría de edad, son grandes empresarios, comiencen a devolver al pueblo argentino y a la sociedad todo lo que han recibido. Bueno, pero hay un universo empresarial que no está del todo contento con este momento y es el de la industria editorial. Se lleva a cabo la Feria del Libro, la edición número 48 y está difícil la cosa y ha generado algunos espacios extras. Anunció ayer que habría algunos espacios extras de entrada libre y gratuita, porque siempre es los sábados, hay un sábado que es la noche de la feria y se entra gratis. Ahora abrieron otros para que la gente tenga la posibilidad, si quiere, de ir a este espacio de promoción cultural, quizás el más convocante de todo el país, de todo el año. Y en este contexto criticó al presidente de la Nación, Alejandro Bacaro, presidente de la Fundación El Libro, en la inauguración de la Feria de la Rural, porque recordemos que Milei la semana que viene va a presentar un libro en la Rural. Lo quiere hacer en un espacio exterior que no está contemplado para la feria, hizo algunos pedidos especiales, pero sobre todo no pagó o decidió que el gobierno nacional no pagara los espacios que suele pagar en la Feria del Libro, es decir, que no está presente ni estuvo presente tampoco en la inauguración. Entonces lo interpretaron como un desplante y Alejandro Bacaro le dijo: no registra la memoria de nuestra feria que el gobierno nacional haya estado ausente, sin un stand,
en este evento. La excusa de que la participación del Estado Nacional en la feria implicaba una erogación de 300 millones de pesos no es otra cosa que una flagrante mentira. Después de una ardua negociación en la cual accedimos a todos sus requerimientos, el Banco Nación decidió retirar, después de muchos años, su sponsoreo de la feria, dejando trascender que la orden vino de arriba. Pero esto no es todo. El presidente de la Nación, luego de despreciar nuestra feria, no se sonroja y pide participar en este espacio, cuya presencia está prevista para el próximo domingo 12 de mayo en la pista central de la Rural. Bueno, la mala onda. Su participación en la feria, vidriera extraordinaria, implica una serie de erogaciones también extraordinarias que la Fundación El Libro no puede afrontar. Señor presidente, se lo digo con una mano en el corazón, no hay plata. Y ahí le contestó. Quiero agradecerle a este equipazo de trabajo. Nos vamos a reencontrar mañana al mediodía. Acá ha estado Marco Arauz en la operación, Emilio Laszlo en la producción, Celina Sereno en redes. Y esto fue, señoras, señores, Elijo Creer.